gracias doctor Oscar, ¿cómo están? Buenos días a todos. No sé si ahí se está viendo bien mi presentación. Sí, se ve excelente, doctor. Perfecto. Gracias, pues nuevamente buenos días a todos. Gracias por la invitación, para mí de verdad siempre es un honor participar con la sociedad colimense y bueno, justamente tomando las palabras del doctor Oscar, hoy veremos una herramienta que sin duda pues es bajo costo, y que sin duda ahora en la pandemia vino a demostrar muchísimo su utilidad en muchos aspectos. Desde que conocimos esta gran herramienta, no la hemos soltado y la hemos aplicado prácticamente en todos los pacientes al momento de reanimar, que es la onda pletismográfica. Yo creo que todos en nuestro hospital ideal, en nuestra sala de emergencias, debemos tener un equipo similar a este, en el que te mide, digo, sin hacer ningún conflicto de interés, sin que te esté dando en tiempo real algunas variabilidades, parámetros invasivos, etc. Digo, es un equipo muy costoso, te da mucha información, pero como muchísimas cosas en la medicina, si no lo sabemos interpretar, si no le damos un enfoque específico, o si no sabemos incluso qué errores puede tener este tipo de equipos al momento de hacer una medición, pues puede ser el equipo más caro del mundo y al final no ser útil. Pero bueno, pues que quisiéramos tener algo similar o algo que por lo menos nos dé algunos otros parámetros hemodinámicos en tiempo real. Y yo creo que la gran mayoría de ustedes se enfrentan a lo que yo tengo en mi hospital, que es un monitor a medias. El de abajo parece que es un vigileo, pero la verdad es que es otro monitor de signos vitales, solo que el monitor de arriba le sirve el electrocardiograma, pero no le sirve el oxímetro de pulso y la presión arterial, y al de abajo no le sirve el electro, pero sí le sirve el pulso oxímetro y la presión arterial, así que de dos monitores hago uno, ¿no? Pues, pocas bombas de infusión y vaya, muchas ganas que hacer, y eso sí, el ultrasonido sí siempre tiene que estar a la cabeza de nuestro paciente, por muy hospital básico que seamos. Yo creo que aquí fue donde el ingeniero, porque ni siquiera era médico, el ingeniero Takuo Aoyagi en 1972 se ganó sin saber el premio Nobel de medicina. No se lo dieron, pero yo se lo otorgo virtualmente. ¿Por qué? Porque él fue el creador del pulsoxímetro. Él generó el algoritmo y el haz y la interfaz necesaria para detectar la sangre oxigenada de la no oxigenada, para generar el algoritmo y al final cuenta sacar la diferencia o el porcentaje de sangre oxigenada y no oxigenada. Eso es como se obtiene el pulsoxímetro. Este pulsoxímetro justamente da un haz de luz infrarroja con una luz roja, un sensor, en el cual pasa por los capilares y, como les mencionaba hace un momento, pues hace este diferencial de sangre oxigenada menos no oxigenada entre la oxigenada por 100, y esa es la forma en cómo se genera la saturación en pulsoximetría. Sin embargo, si somos observadores, el pulsoxímetro o la onda pletismográfica no solamente es este número, sí es importante definitivamente porque para eso fue creado, pero también nos da esta onda pletismográfica. Esta onda pletismográfica, si la pasamos a variables o mecanismos hemodinámicos, nos está dando muchísima información. ¿Por qué? Si comparamos la morfología de la onda pletismográfica y la tomamos o la comparamos con un espectro de Doppler pulsado, tienen una forma muy similar. Entonces, si correlacionamos la morfología y los componentes del espectro del Doppler pulsado con la morfología de la onda pletismográfica, entonces tenemos una amplitud de onda que depende directamente de la capacidad contráctil del corazón, al igual que de su volumen. Tenemos una onda refleja, al igual que aquí, en la onda refleja que corresponde a la elasticidad del vaso. Qué tan alto, qué tan bajo o qué tan separado esté esta onda refleja habla justamente de la capacidad de elasticidad de ese vaso. Tenemos, como mencionaba hace un momento, la amplitud, pero es un pico sistólico, el cual va a depender directamente del volumen. Tenemos una duración entre el pico sistólico y la onda refleja, que es el tiempo en el que terminó de bombear el corazón y el tiempo en el que llega al segmento final hasta que hace la elasticidad en el vaso, y tenemos una frecuencia. Entonces, todos estos componentes hemodinámicos nos los está dando una onda pletismográfica al alcance de nuestro dedo. Ahora, antes
de interpretar datos. ¿Cómo se recomienda o cómo hacemos una medición adecuada? Primero que nada, déjenme decirles que sí hay diferencia en el dedo en donde coloquemos el pulso oxímetro. Hay estudios, muestras pequeñas, pero casi todos coinciden en lo mismo, que el mejor dedo para colocar el pulso oxímetro es el dedo medio, pero en el lado derecho o izquierdo depende de la mano dominante. Aquí estoy poniendo una mano dominante derecha, en el caso del tercer dedo es el mejor dedo para poner el pulso oxímetro, el segundo dedo sería el pulgar, el primer dedo, y la tercera opción sería el dedo índice. Entonces, estas son nuestras tres primeras opciones para colocar nuestro pulso oxímetro. Y si son zurdos, los pacientes se invierte esta relación. O sea, otra vez, tercer dedo, primer dedo y segundo dedo para las dos opciones de colocar el pulso oxímetro. Entonces, estas son las recomendaciones de dónde colocar de primera instancia el pulso oxímetro. ¿Qué otra cosa tenemos que vigilar para saber que nuestra muestra de pulsoximetría o de pletismografía es adecuada? Todos los equipos, bueno, casi todos los equipos, porque hay unos equipos mucho más sencillos, pero incluso estos portátiles tienen esta pantalla, que yo estoy seguro que están muy familiarizados con ella, en el cual tenemos el porcentaje de saturación, que obviamente ya sabemos que significa justamente esa diferencia de sangre oxigenada con no oxigenada. Tenemos la frecuencia de pulso, ¿no?, en latidos por minuto, y tenemos un PI, que este es algo que se llama índice de perfusión o perfusion index, que viene en un porcentaje y, bueno, es variable, ¿no? En la variabilidad o el rango de detección de este PI va a ser entre 0.02 y 0.20. ¿Qué es este PI? El PI no es otra cosa más que la relación que existe entre la luz absorbida directamente por la pulsación arterial, es decir, dentro del vaso, por la sangre estática, es decir, la que se encuentra fuera del vaso o en el tejido donde está pasando la luz infrarroja. Entonces, esta relación de PI, de luz que pasa por el vaso, que se está moviendo, y la luz estática, es lo que nos da el índice de perfusión. Insisto, el rango es de 0.02 hasta 0.20. Pero, hablando de componentes hemodinámicos, cuando en su paciente ustedes detecten que en por lo menos 3 dedos el PI es menos de 0.3, ese paciente tiene vasoconstricción. Y cuando el PI está en más de 10, hay que considerar probabilidad de vasodilatación. Una muestra es inadecuada cuando el PI es menor de 0.4. ¿Ok? Es decir, tienen saturaciones de, no sé, 85, 80 y su PI está en 0.3, no es una muestra adecuada. Hay que cambiar de dedo para que nos haga una adecuada censado de la saturación lo más cercano a la realidad. Entonces, primer dato, tenemos que ver en qué dedo estamos colocando nuestro pulsoxímetro. Segundo dato, tenemos que ver el PI. El PI por debajo de 0.4 no es una medida adecuada. El PI depende del contexto de sus pacientes. Si sale en menos de 0.3, considerar vasoconstricción, más de 10, considerar vasodilatación. Y en el caso de los anestesiólogos o cuando vamos a hacer un paciente para intubar, etc., hay unos reportes en los que hablan que correlacionaron que el PI menos de 1.05 ante la administración de propofol fueron los más propensos a presentar hipotensión asociado al propofol. Entonces, esto puede ser otro dato que nos puede ayudar a prevenir o a cambiar o a seleccionar otro tipo de medicamento en el momento del abordaje de la vía aérea de un paciente. Entonces, PI menos de 1.05 estuvo asociado a eventos de hipotensión. Ahora, del PI deriva el índice de variabilidad pletismográfica. El índice de variabilidad pletismográfica es la diferencia entre los índices de perfusión máximo y mínimo, es decir, del PI máximo y mínimo, entre el máximo por 100. Este índice de variabilidad pletismográfica lo sacan automático los equipos que lo tienen, ¿ok? Y en general, al hablar de la diferencia entre índice de perfusión máximo y mínimo, se considera, en general, hay muchos parámetros de acuerdo a en qué contexto se va evaluando, si es cirugía cardíaca, si es paciente en estado de choque, si es paciente séptico,
En fin, hay muchos parámetros, pero en general vamos a tomar un valor de PVI o índice de variabilidad pletismográfica mayor a 16 para considerar una respuesta a volumen. Esa es la utilidad que nos da este índice de variabilidad pletismográfica. Ojo, el índice de variabilidad pletismográfica no es lo mismo que el índice o la variabilidad de la amplitud. Regreso, el índice de variabilidad pletismográfica depende del índice de pulsatividad, que ya dijimos, el PI es la cantidad de sangre que está pasando por el vaso, la luz absorbida por la sangre que está pasando por el vaso, por la que está estática en el tejido, ¿ok? Es la diferencia. Y el índice de variabilidad pletismográfica lo saca el equipo en automático, los que lo tienen cargado o sensado, y eso depende del índice de perfusión, y directamente sobre ese va a sacar el porcentaje. El índice o la variabilidad de amplitud de onda pletismográfica, eso es algo que nosotros podemos hacer con nuestros pacientes. ¿Qué es lo que podemos hacer con este índice o variabilidad de amplitud? La amplitud, al igual que la línea arterial, vamos a tomar la máxima y la mínima y sobre ese vamos a sacar un delta, donde vamos a tomar la onda máxima menos la mínima entre la media, y si esta delta de amplitud es mayor del 13%, habla sobre la respuesta a volumen de un paciente. Estos estudios en onda de pletismográfica, es decir, el pulsoxímetro, se compararon con líneas arteriales y llevaron a una correlación de 0.7, que es una buena correlación de estos datos. Al igual que la línea arterial, la máxima sensibilidad es cuando el paciente no tiene arritmia, se encuentra intubado. ¿Ok? Pero nos puede apoyar en darnos una idea de cómo está ese volumen y si puede o no responder a volumen. Hay diversos metaanálisis, revisiones sistemáticas en las que se ha corroborado que tiene muy buena sensibilidad o muy buena utilidad cualquiera de todos estos índices al momento de realizar reanimación hídrica. Insisto, en la máxima sensibilidad es en pacientes intubados. ¿Qué otra cosa nos puede informar la pletismografía? Esto que se llama pulso paradójico. El pulso paradójico se refiere a que encontramos ondas pequeñas, se hacen grandes, luego se hacen pequeñas, se hacen grandes y que van en relación al patrón respiratorio. Cada vez que nosotros encontremos esto, pero no solamente esa variabilidad en amplitud, sino también que la línea base en consecuencia vemos que es más alta y luego disminuye la distancia que existe entre la línea base y la onda pletismográfica. Avanza, la onda se hace pequeña y la línea base, la distancia se hace más larga. Esta diferencia que existe entre estas líneas base y la onda pletismográfica nos indica justamente que puede haber pulso paradójico. El pulso paradójico se presenta sobre todo en situaciones que incrementan o que hacen más negativa la presión intratorácica. Por ejemplo, ¿qué? Obstrucción de la vía aérea. Hay muchos reportes en pacientes pediátricos en los que se ha detectado o se ha sospechado con solo esta variabilidad o este pulso paradójico en cuerpos extraños en vía aérea en niños. EPOC, exacerbaciones graves o asma grave, también se presenta. ¿Por qué? Porque el esfuerzo del paciente al hacer intento de inhalación vence resistencias vasculares, hace que exista vasodilatación temporal del sistema venoso y eso genera que haya esta variabilidad de la onda pletismográfica. Tamponade cardíaco, sabemos que existe un compromiso de llenado sobre el ventrículo derecho, hay variabilidad por cambios de presiones, de por sí el volumen sistólico del ventrículo izquierdo está disminuido y eso va a generar que exista variación en el volumen sistólico. Más aparte, si hace las ventilaciones, sabemos que va a reducir todavía más esa presión sistólica, por lo tanto es cuando vamos a ver esa variación en la amplitud. Y en el caso de pacientes con ahora que por COVID o que tienen compromiso ventilatorio, esto te puede decir que justamente su trabajo ventilatorio está muy alto y que ese paciente va a requerir intubación. Entonces, fíjense toda la información que nos está dando la onda pletismográfica hasta el momento. ¿Qué otra utilidad? Bueno, esto lo que hacíamos antes aquí en el hospital de Wakanda es aquí Tlaxcala, antes congelábamos la imagen en la pantalla, sacábamos una reglita y el residente medía la onda máxima y la onda mínima y sobre eso sacábamos cualquier tipo de variabilidad. Afortunadamente la tecnología nos ha alcanzado y ahora utilizamos esta aplicación, que es una de muchas que hay,
que se llama EP Calipers. EP Calipers lo que haces es que tú le tomas foto al monitor, traza en la foto distancias, te da un cierto número de puntajes, porque en realidad no queremos medir algo en particular, solo queremos hacer un porcentaje de diferencia a distancia, y sobre esa distancia sacamos estos índices, y con eso ya hemos hecho nuestros cálculos hemodinámicos en base a pletismografía. Entonces, EP Calipers puede ser una muy buena opción. También EP Calipers puede funcionar para hacer estimaciones de tiempo de flujo corregido, frecuencias cardíacas, QT, etc., de acuerdo a lo que pueden ustedes utilizar en el monitor. La otra información dorada que nos ofrece la onda pletismográfica es que, de acuerdo a su morfología, nos va a decir qué situación hemodinámica se encuentra. ¿Se encuentra el paciente en vasoconstricción o se encuentra en vasodilatación? La onda pletismográfica normal es esta, que como característica tiene un volumen o un pico sistólico recto, llega al pico sistólico, hay un descenso, y la onda refleja se encuentra en el tercio inferior de la onda total pletismográfica para que luego descienda y se dé inicio al próximo ciclo, ¿no? Entonces, esta es la normal. Pico sistólico, onda recta, disminución, onda refleja en el tercio medio, y esto habla de resistencias vasculares normales. Vamos a hablar de los patrones de vasoconstricción, onda tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, vasoconstricción severa. Tipo 2, vasoconstricción moderada. La vasoconstricción moderada es aquella que viene en la onda pico en disminución de volumen. La onda refleja se presenta en el tercio superior para luego hacer el descenso y volver a iniciar el ciclo. La vasoconstricción severa o onda tipo 1 es aquella que tiene onda sistólica pico, luego desciende sin presentar onda refleja. Esto te habla de vasoconstricción severa. Vasodilatación. Tenemos onda tipo 4, vasodilatación leve, onda tipo 5, vasodilatación moderada, y onda tipo 6, vasodilatación severa o grave. Donde tenemos amplitud, onda sistólica, bajamos, la onda refleja está separada de la onda sistólica inicial, y eso te está hablando justamente del retardo sobre la elasticidad del vaso, y eso es una vasodilatación leve. Vasodilatación moderada, se pierde o se aplana un poco la onda refleja. La onda tipo 6, que es la vasodilatación severa, es la onda sistólica, disminución, esta se hace negativa, y luego viene la onda refleja separada para que posteriormente inicie el siguiente ciclo. Entonces tenemos qué información nos da la onda pletismográfica. Nos da saturación, nos da índice de perfusión, nos da índice de variabilidad pletismográfica, nos da índice de variabilidad de amplitud para respuesta a volumen, índice de variación pletismográfica también para volumen, índice de perfusión para saber si tiene vasoconstricción, vasodilatación, para saber si puede o no hipotensarse durante el propofol, para saber si es una buena muestra de oximetría. Nos dice pulso paradójico en caso de obstrucción de vía aérea, crisis asmática grave, hipoxia exacerbado grave, falla respiratoria, tamponada de cardíaco. Nos dice si puede responder o no al volumen. Nos puede decir, de acuerdo a esta onda, si está con vasoconstricción leve, grave o moderada, o vasodilatación leve o moderada grave. Entonces, hasta ahorita la onda pletismográfica nos ha ofrecido muchísima información, y seguramente, como yo hace tiempo, no la tomamos en consideración. Miren, un ejemplo, este es un paciente con craniectomía, posoperado ya, llega posterior al evento quirúrgico. Esta es una imagen de Julio Ramírez. Fíjense cómo está la onda pletismográfica aquí, es una onda tipo 3, pero hace variaciones de morfología, de pronto hace onda 4, aquí está onda 4, pero también la variabilidad en la amplitud está marcada, la frecuencia cardíaca está en 109, pero la presión está en 110/70, o sea, este paciente, si solo lo viéramos así, diríamos, bueno, no tiene nada. Cuando se le administra vasopresor en dosis baja, entonces fíjense cómo primero que nada la presión o la frecuencia disminuyó 84, pero la onda pletismográfica se normalizó, es decir, se hizo onda 3, con la variabilidad pues menos del 13%. Entonces este paciente definitivamente se vio beneficiado del uso vasopresor. Este es un hombre de 52 años que es referido del hospital para valoración por cardiología porque le querían descartar tromboembolia pulmonar porque llevaba disnea de 2 días de evolución. Como antecedentes tiene hipotiroidismo, obesidad e hipertenso. Fíjense, bueno, la presión aquí casi no se ve, así 114/80 con TAM de 90, o sea, no es un paciente que esté chocado. Saturación de 82, onda pletismográfica tipo 3, aquí se separa tipo 4, pero nuevamente la variabilidad en la amplitud de la onda nos está diciendo que algo no es
está bien. Llama la atención este electro con bajo voltaje, entonces esto me está diciendo que hay algo. Hacemos protocolo ecográfico y lo que nos encontramos con este paciente es que tenía derrame pericárdico, por ecografía se detecta que tiene compromiso sobre el ventrículo derecho, por eso es que está haciendo la variabilidad en la amplitud y eso es un pulso paradójico y este paciente no tiene una tromboembolia, sino lo que tiene es un tamponade cardíaco. Entonces, este paciente, mucho antes de haberse chocado o comprometido más hemodinámicamente, ya lo estamos detectando y lo estamos tratando. El siguiente paciente es un hombre de 26 años, alcoholizado, que tiene un impacto vehicular, 130/80, 129 de cardíaca, 22 respiratoria, saturación en el 95. Fíjense en la onda pletismográfica, una gran amplitud en la variación de la amplitud de la onda, y la onda es una onda tipo 1. ¿Por qué sé que es una tipo 1? Porque viene el pico sistólico, no hay onda refleja, pico sistólico, no hay onda refleja, pico sistólico, no hay onda refleja. Eso es una vasoconstricción severa. Entonces, en un paciente que tiene normotensión, y lo pongo así porque así son sus signos vitales, tiene taquicardia, y como dice el maestro Monares, la taquicardia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Algo nos está pasando, este paciente tiene choque hipovolémico. Al hacer un screening tiene trauma de pelvis, este paciente de trauma de pelvis aparentemente no era quirúrgico, pero cuando se le maneja a la sábana en componentes, esta onda compensó sin eventualidades. Entonces, ya nos está dando datos este paciente antes de que tenga más hipotensión o más compromiso hemodinámico, de que debemos de ponerle más atención. Por último, este hombre de 66 años de edad que llega por ambulancia, ingresó por presentar malestar general y disnea. Sano aparentemente, el único antecedente de relevancia, alérgico penicilina. Como antecedente de relevancia, biopsia de próstata 10 días previos. Se había manejado con levofloxacino, llevaba 6 dosis hasta el momento, y pues aparentemente todo había estado bien, no había presentado fiebre en días previos ni nada. Entonces ingresa choque por disnea, ya en la sala, disnea, estupor, diaforesis profusa, 170/80 de TA, 137 de cardíaca, 27 respiratorios, saturando el 80%. Este es un monitor. Fíjense, bueno, la taquicardia, saturación 85, pero lo que nos llama la atención de esta onda pletismográfica, primero que nada, es la amplia variabilidad que tiene en amplitud. Lo segundo es la morfología. La morfología es un tipo 6, porque sé que es un 6 que alterna con 5 incluso. Onda picuda, luego desciende, hace onda negativa, hace onda refleja y vuelve a subir. O onda picuda, está plano y vuelve a iniciar, es una tipo 5. Estos pacientes vasodilatado. Como dato clínico relevante es el Motlin. El Motlin lo tenía hasta la parte inferior del abdomen. Entonces, este paciente desorientado, taquicárdico, diaforesis, Motlin, con vasodilatación de acuerdo a onda pletismográfica, aunque su presión arterial esté bien, este paciente está chocado y por lo tanto hay que manejarlo. Ahora, ¿qué le pasó a este paciente? Choque cardiogénico, se le hizo un protocolo ecográfico, no tenía. Choque hipovolémico, no se detectó ningún dato para considerar que tuviera hemorragia. Choque séptico no había presentado antecedente y pues la verdad que por antecedentes y por lo súbito del caso pensamos que fuera una anafilaxia severa y como tal se le trató. Entonces se le administró adrenalina y eso fue lo que pasó con este paciente. Fíjense que el primer minuto pues la onda pletismográfica prácticamente sigue igual, no hay cambios. A los 5 minutos, ¿qué fue lo que pasó? Que la onda empieza a mejorar en relación a la amplitud, la presión sigue bien, la frecuencia cardíaca sigue alta, la saturación mejoró, pero sigue estando vasodilatado. En este caso es una onda tipo 4, onda pico sistólica, disminución, y la onda refleja está separada. Aquí hace onda negativa, aquí sigue siendo 6. A los 7 minutos, vemos que la amplitud ha mejorado un poco, pero la onda sigue con vasodilatación. En este tiempo hicimos algo que se llama tiempo de flujo corregido, detectamos que aparte había que administrar un poco de volumen, administramos volumen y a los 10 minutos la onda pletismográfica pues ha corregido, tenemos una onda tipo 3, ya con la variabilidad en amplitud corregida, la frecuencia cardíaca estaba corregida, el estado neurológico estaba despierto, pero lo más importante también aquí el Motlin había corregido en este paciente. Significa que este paciente lo reanimamos adecuadamente, alcanzamos los objetivos de la reanimación, que es perfundir a nuestro paciente y obviamente evitamos que se complicara más.
Yo sé que a veces es complejo tener un monitor en algunos escenarios, pero la tecnología, insisto, nos ha alcanzado a un punto en el que hay aplicaciones en las que ustedes le ponen el dedo al paciente y les va a marcar una onda como esta. Ok, entiendo que la morfología no es la misma, pero si definitivamente podríamos detectar algo aquí y ver que esto está completamente anormal, ¿no? Entonces, esto es algo que nos ayuda muchísimo a detectar pacientes de manera temprana. Entonces, como datos para llevar a casa, la pleximografía nos va a dar información útil. Es un acceso rápido, todos lo podemos tener en la bolsa de la bata, en la bolsa de la Filipina, sacamos nuestro pulsómetro, lo vemos, evaluamos la saturación, sí, pero vamos a evaluar lo demás. El PI, vamos a ver cuánto tiene variabilidad, qué tipo de morfología de onda tiene, si tiene o no tiene pulso paradójico. Es sumamente útil en recursos limitados, que me atrevo a decir que es en todo el país. Es correlacionable y hay estudios que han correlacionado esta información con métodos invasivos, así que hay muy buena información que sustente esta información no invasiva. Hay que considerar factores que podrían disminuir la captura. El frío, el hacer vasoconstricción va a disminuir la captura, manos húmedas, el tipo de barniz, sobre todo en algunas pacientes, puede modificar la lectura, el tipo de iluminación, luz blanca también puede modificar la lectura, anemia puede modificar la lectura. Entonces, intoxicaciones por monóxido de carbono también pueden modificar la lectura. Entonces, solo hay que tomar en cuenta esos factorcitos, el tipo de dedo, para saber que puede haber o no alteración en la lectura. Pero lo más importante de todo esto es, podemos tener el mejor equipo o podemos tener toda esta información no invasiva, pero si no la logramos aterrizar a un contexto de nuestro paciente, pero sobre todo tomar una decisión, entonces no sirve de nada. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, @dr_dive, si tienen alguna